¿Qué tal? Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras con Francisco Limones, un ministerio dedicado al estudio de la teología, la historia y la filosofía para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de proclamar y defender la fe apostólica. Sin más, bienvenidos y no te olvides de suscribirse. Muy bien, queridos hermanos, en esta noche y en este preciso momento vamos a abarcar un tema sumamente fascinante que quedamos pendiente aquí con nuestro querido y apreciado hermano Mike Camargo, que aproximadamente hace como unos 5 meses, 7 meses que hicimos un programa y se nos alargó mucho el tiempo para hacer la segunda parte hablando de Cristología. Y ahora pues aquí tenemos nuevamente al hermano para que nos dé una perspectiva unicitaria, pentecostal, académica, acerca de cómo concebimos la cristología nosotros como apostólicos unicitarios. Considero que la cristología es la base fundamental para entender la encarnación. Si no comprendemos una cristología, no comprenderemos la encarnación y por ende no comprenderemos cómo es la magnitud y la explicación y sus implicaciones teológicas que tiene todo este proceso. Hablar de la cristología es hablar de la encarnación, de la humanidad de Cristo, de la misión de Cristo, de Yahvé encarnado, etcétera, etcétera. Y qué mejor que un hermano que ha dedicado tiempo, estudio, meditación a las escrituras y al estudio académico de estos temas, que es el hermano Mike. Así que yo me siento halagado, me siento muy contento, hermano, de estar con usted y a todos los hermanos posteriormente que nos ven o que nos van a ver en este video. Deseo principalmente que el Señor los bendiga y que todos seamos edificados mutuamente durante esta transmisión. Así que bienvenido, hermano Mike. Hermano Francisco, muchas gracias por la invitación. Sí, había pasado un tiempo atrás, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí para hacer esta segunda parte y llevar ese hilo conductor. Gracias. Aquí simplemente seguimos siendo estudiantes y la idea es que ustedes con nosotros también aprendan, investiguen, si quieren profundizar, hacerlo, porque esto es un tema muy hondo y lo que decía el hermano Francisco, es importante que también desde nuestra tradición pentecostal unicitaria, pues exploremos estos temas como es tan importante la cristología. Y nada, un gusto estar aquí otra vez, hermano Francisco. Gracias por el espacio, por su compañía también en esta hora. Gracias, querido hermano, y gracias a Dios. Y sí, hermano, efectivamente, como apostólicos unicitarios también debemos entablar una conversación con el mundo académico, poner nuestras posturas sobre la mesa, debatirlas, dialogarlas y demostrarlas y argumentarlas. Estudiar, prepararse es parte fundamental que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Así que pues, amén, hermano, toda la gloria sea a Dios y pues vamos a continuar. Voy a proyectar sus diapositivas y ya lo dejo, hermano, para que pueda exponer. Y ya posteriormente, cualquier comentario, pues aquí vamos a tener un diálogo abierto. Así que Perfecto, ahorita. hermano Francisco. Bueno, quisiera empezar siempre, cuando he tenido la oportunidad de exponer, siempre me ha gustado este versículo, dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Está allá en Eclesiastés 1:18. Y son cosas que particularmente le pasa a las personas que entablan un estudio, particularmente de la Biblia, a nivel académico, a nivel filosófico y entre muchas otras áreas. Entonces no quisiera dejar pasar este versículo, siempre lo tengo ahí de lema. Y pues quisiera avanzar un poco y vamos a hablar o continuar es un poco de la cristología del Nuevo Testamento desde una perspectiva pentecostal unicitaria. En el programa pasado hablamos un poco del monoteísmo, hablamos de un monoteísmo inclusivo o exclusivo, también hablamos del concilio divino y el tema de los dos poderes en el cielo. Y a pesar de que estas posturas existieran particularmente en el judaísmo del segundo templo y llega al cristianismo, hay rabinos que se oponen a algo que se llaman los dos poderes en el cielo, pero lo que realmente encontrábamos, y es la postura que toma tanto eruditos como lo es Larry Hurtado, James Dunn, Richard Bauckham, es que el judaísmo del segundo templo es estricto, particularmente estricto, a pesar de que habían judíos de la diáspora que de pronto tuvieran
talismanes, hicieran invocación de ángeles, la adoración iba dirigida única y exclusivamente a Yahvé. Richard Bauckham, en su libro sobre el Dios crucificado o Jesús y el monoteísmo, habla particularmente de cómo identificar a Yahvé, que es el creador, pero particularmente con la monolatría, es decir, que ese es el único ser que es creador de todo, que tiene un nombre personal y que es digno de la adoración. Entonces, partíamos de ese hecho del monoteísmo y del monoteísmo del judaísmo del Segundo Templo, y particularmente el cristianismo del Nuevo Testamento tiene esas mismas perspectivas, surge a nivel teológico, cultural, en ese contexto. Entonces, en este sentido, quisiera que habláramos un poco de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es la sabiduría y la palabra, que parte de este hecho del judaísmo del Segundo Templo. Aquí tenemos tres opciones particulares que nos dice James Didon en su libro Christology in the Making, The New Testament Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation, es decir, encontrar, o él hace una investigación de encontrar la doctrina de la encarnación en el Nuevo Testamento, y cuando habla de la sabiduría nos dice que tenemos tres opciones, que la sabiduría es un ser divino, una deidad independiente como en los paralelos cercanos de las religiones egipcias o mesopotámicas. La segunda opción es que la sabiduría es una hipóstasis, es decir, una cuasi personificación de ciertos atributos propios de Dios, que ocupa una posición intermedia entre personalidades y seres abstractos. Y la tercera opción es que la sabiduría no es más que una personificación de un atributo de Dios. Eso está ya en la página 76 del libro de James Didon. Entonces, la primera opción, ¿no? Que es esta sabiduría que es un Dios. La primera rompe con el monoteísmo estricto expresado en el judaísmo del Segundo Templo, del cual es contextualizada y hablamos en el primer programa. Es decir, que de forma inmediata la primera opción tiene que ser descartada. Aunque hay algunos eruditos, por ejemplo, Margaret Bucker y algunos otros que intentan atribuirle que Israel realmente no era monoteísta y digamos, se volcan hacia esta primera opción. También tenemos por ahí el erudito Daniel Boyarín, que también tiene como esta idea de que Israel realmente a la final tenía dos dioses, pero cuando uno estudia y ve a las conclusiones que llega tanto James Dunn como Larry Hurtado, como Richard Bauckham, realmente se muestra que el judaísmo era estricto en su creencia del monoteísmo de esa única deidad. Entonces, esta primera, en definitiva, la podemos descartar haciendo una comparación. Igual la idea es que ustedes lo investiguen, pero particularmente creo que es convincente la evidencia que hay a favor de que esta primera opción no es. La segunda no es posible, y bien lo expresa Jane Didon, ya que el término hipóstasis, o sea, aquí la palabra ya es una hipóstasis, algunos eruditos y aparecen diciendo que la palabra, la sabiduría son hipóstasis, y esta palabra hipóstasis particularmente es posterior, y James Didon dice a la letra. El término hipóstasis se usa ilegítimamente para este periodo judaísmo del Segundo Templo, ya que solo ganó su matiz teológico técnico en el tercer y cuarto siglo de la era cristiana, como una forma de resolver el dilema particularmente cristiano. Es decir, es anacrónico para el periodo en discusión, y su uso aquí importa distinciones y categorías que no habrían tenido sentido para el judío del primer siglo. Eso lo dice allá en The Parting of the Ways Between Christianity and Judaism. Lo dice James Didon, y estoy totalmente de acuerdo, porque estaríamos trayendo un debate del tercer y cuarto siglo a un primer siglo donde no había esa contextualización o esa palabra técnica de hipóstasis para definir personas divinas. Entonces sería anacrónico decir que la sabiduría es una hipóstasis. Y tenemos una tercera opción. La tercera opción es básicamente es un uso, un vehículo, que es la personificación, donde cabe resaltar dos, la palabra y la sabiduría. Entonces, hemos podido descartar primero las dos opciones,
porque el judaísmo del Segundo Templo era estrictamente monoteísta, y la segunda opción de decir que la palabra o la sabiduría era en hipóstasis diferentes a Dios, porque estamos trayendo un debate del tercer y cuarto siglo al primer siglo, donde no era coherente hablarlo de esa manera, y tenemos una tercera opción que parece ser la más coherente del periodo en cuestión del que estamos hablando. Entonces, ¿qué nos dice estos dos eruditos? Larry Hurtado, por ejemplo, en su libro, lo cual recomiendo, me gusta mucho, es un muy buen libro para incursionar en estos temas. Él sobre los atributos dice: los atributos divinos personificados eran básicamente formas vívidas de hablar de los propios poderes y actividades de Dios, y que los judíos no los percibían como característicamente una erosión de su compromiso con un solo Dios. El monoteísmo debilitado del judaísmo postbíblico descrito por Bautzet y otros es una construcción errónea. Y en este caso a mí me llama también mucho la atención el análisis que hace James Didon. Dice: los escritores judíos de este periodo también hablaban no solamente de la sabiduría como un ser aparentemente independiente de Dios, sino también la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, de la gloria de Dios, del nombre de Dios. Ahí hay unos ejemplos escriturísticos y se fueron estas hipostatizaciones. Entonces tenemos que hablar no solamente de una unidad o de una trinidad ya en el pensamiento judío, sino de una quintinidad. La sabiduría de Dios, dice James Didon, es Dios actuando en su sabiduría. La sabiduría denotada a Dios. Su uso no denota sabiduría en lugar de Dios. Si vamos a usar categorías posteriores, entonces como máximo, podemos hablar de una unidad: Dios trascendente y Dios inmanente. Aunque realmente esto en este sentido no estaría produciendo dos hipóstasis, sino que a lo sumo dos formas de hablar de Dios. Y eso está bueno, ahí lo podemos ver en las citas particulares y las páginas correspondientes. Entonces aquí tenemos cuatro ejemplos de personificaciones. Entonces el primer ejemplo lo podemos encontrar allá en el Salmo. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, y la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Entonces, si pensáramos que son hipóstasis, tendríamos que decir que la misericordia es una persona divina, la verdad es una persona divina, la justicia es una persona divina, la paz, y dice que se besan, y la verdad sería otra persona divina y otra vez la justicia. Entonces no podríamos analizar este texto de esa manera, sino que más bien muestra una personificación vívida que tenía Israel en el periodo de los Salmos. Por ejemplo, tenemos otro texto del judaísmo del Segundo Templo, que es José y Asenet. Dice que el arrepentimiento se describe como una de las hijas del Altísimo, la guardiana de todas las vírgenes, una virgen muy hermosa, pura, casta y mansa. Realmente es una forma de hablar del arrepentimiento más que sea un ser divino per se. Y tenemos también esta particularidad que hay una identificación de la sabiduría con la Torá. Entonces, en estos dos libros del judaísmo del Segundo Templo, tenemos que la sabiduría es un libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna: los que guardan vivirán y los que la abandonan morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla y camina con claridad en su resplandor. Y abajo también tenemos el de Jesús ben Sirac, que nos habla que todas estas cosas, cuando habla de la sabiduría, se refiere particularmente a la ley de Moisés. Es decir, que los judíos del Segundo Templo tenían una identificación de esta sabiduría con la misma ley de Dios. Entonces, en ese sentido, no podríamos pensar que es una persona divina, y estos son ejemplos claros de cómo funciona un poco la personificación sin que realmente estemos hablando de personas divinas. Entonces, quisiera pasar a otro aspecto muy importante de que se habla mucho, que es Filón de Alejandría y su logos. Es importante porque particularmente tenemos el Evangelio de Juan y su prólogo correspondiente, y él habla de logos. Hay muchos que quisieran asociarlo. Ciertamente podemos ver algunos matices, el uso de logos que proviene de esa idea helénica, particularmente en las tradiciones filosóficas como los estoicos y el platonismo. Entonces, ¿qué podemos decir de Filón de Alejandría?
Para aquel que quiera leer, también extraje este fragmento del libro de James Didon, que hace un resumen muy sucinto y claramente usted va a encontrar algunas particularidades, hermano, que se asocian de pronto a lo que encontramos en el libro de Juan. Entonces, James Didon nos dice que en muchos de los casos, Filón habla de logos como si fuera un ser real distinto de Dios, actuando como un intermediario entre Dios y el mundo. Así, el logos se describe como el principal mensajero de Dios, el más antiguo en edad y en honor, que implora al inmortal como suplicante de la afligida mortalidad y actúa como un embajador soberano ante el súbdito. El Logos es gobernante y timonel de todo, y también dice algo particular, es el hijo primogénito de Dios que asumirá su gobierno como el virrey de un gran rey, que ostenta el cargo de anciano entre los ángeles, su gobernante, por así decirlo, y el Logos puede incluso describirse como un segundo Dios. Entonces, claro, digamos que a la letra uno lee este tipo de cosas y más que Filón de Alejandría lo pone en términos de un segundo Dios. Entonces, llega a la conclusión uno fácil que básicamente Filón de Alejandría tiene un primer Dios y un segundo Dios. Ojo, aquí quisiera que separaran un poco en el contexto y dijéramos, bueno, si ese es el caso, realmente Filón no tendría un solo Dios, sino dos dioses, no está hablando de dos personas divinas. Y muchos relacionan esta idea con lo que podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Sin embargo, tenemos que tener el contexto de lo que está hablando Filón de Alejandría. Él está intentando tomar su tradición judía, incorporarla un poco al contexto helénico de su tiempo. Y particularmente James Didon nos dice lo siguiente, una clave es la comprensión de que el logos puede significar tanto el pensamiento no pronunciado como la palabra pronunciada, mediante la cual el pensamiento llega a expresarse. Eso es el logos y eso uno lo puede encontrar en las explicaciones de los estoicos. Filón puede interpretar los pasajes mencionados anteriormente, donde dice que Moisés funciona como Dios para Aarón. Entonces, estos pasajes, bueno, en esta analogía, el logos es la facultad de razonamiento de Dios, es una facultad en el acto de la creación del universo. Expresado alternativamente, el logos es la idea arquetípica. Llegar al logos es darse cuenta de que Dios en sí mismo aún está mucho más allá. El logos de Filón es la mente y la intención de Dios que llega a expresarse en la creación y en la palabra profética. El logos es Dios en su automanifestación en la creación, en la inspiración y en la salvación. El logos es lo que puede conocerse de Dios. Dios en la medida en que puede ser aprendido y experimentado. La idea de adorar al logos como un ser divino distinto de Dios nunca habría entrado en la cabeza de Filón. Entonces, tenemos más bien que Filón cuando expresa estas particularidades del logos, él utiliza su contexto helénico para dar a entender cómo Dios puede llegar a interactuar con la creación, ya que en esta idea filosófica, digamos que si uno mira un poco a Aristóteles con el primer motor inmóvil, es un Dios que es muy lejano, que no interactúa, que simplemente está allá, que es particularmente el que sostiene el universo, aunque el universo fuese eterno en la idea de Aristóteles. Para Filón, como él surge de este contexto helénico, realmente él encuentra una manera o ve una manera en cómo Dios puede interactuar y ese es el logos. Pero como nos lo dice James Didon, este logos no puede ser adorado de una forma diferente a como lo sería el primer o el Dios trascendente. Realmente es Dios intentando interactuar con el mundo. Entonces, es ese contexto que uno tiene que darle a Filón, porque a veces a Filón se le trata muy duro como si fuera realmente vinitario, sino que es un contexto que se le tiene que dar matizado de por qué él hablaba como hablaba, su contexto filosófico y helénico. Entonces, teniendo este preámbulo, sabemos que, bueno, ahí Filón coge esta traducción de la sabiduría de las personificaciones y las lleva a un contexto filosófico, no procurando, entiendo yo, dar a este logos un ser distinto, sino más bien la manera en cómo Dios interactúa con el mundo.
Entonces aquí quisiera pasar un poco ya a lo que sería la cristología alta y el monoteísmo cristológico en el Nuevo Testamento y la perspectiva pentecostal unicitaria. Entonces no sé si hasta este punto nuestro hermano Francisco tenga alguna anotación, algo que quisiera comentarnos de Filón, de las personificaciones, de estas opciones que tenemos sobre la palabra y la sabiduría. Fíjese, hermano, que hablando del tema de interpretación bíblica, como estudiante de exégesis bíblica, uno debe ser cuidadoso en interpretar la Biblia conforme a su contexto histórico, cultural, tomando en cuenta que la escritura tiene distintas formas literarias, distintas formas, hay personificación, antropomorfismos, hay eufemismos, hay metáforas, sinécdoque, hay superlativos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová cometen el mismo error que muchos trinitarios al tomar el libro de Proverbios capítulo número 8, que habla de la sabiduría como una persona distinta a Dios, pero hay serios problemas lógicos, porque versículos anteriores dice, la sabiduría clama en las calles, la sabiduría te llama, la sabiduría esto. Lo que debemos entender que es literatura sapiencial, y la literatura sapiencial tiende a personificar ciertos conceptos inanimados para darle así su atención necesaria. Hablando de la sabiduría, en Proverbios capítulo 8, pues habla, y la sabiduría me engendró, desde el inicio estaba, y se refiere a la sabiduría como una mujer. Si interpretamos literalmente eso, entonces dijéramos que la sabiduría es una mujer que ha estado eternamente con Dios, como una diosa. Sí. Y aparte, por ejemplo, Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el entendimiento. Entonces la sabiduría y el entendimiento resultan ser otras dos personas divinas. Eso no tiene lógica. Termino mi comentario con Filón. Ciertamente el método interpretativo de Filón es alegórico. Él creó un método alegórico de interpretación y eso trae muchos matices al momento de acercarse al texto bíblico porque la influencia helenística que tenía, platónica, aristotélica, influyó bastante, particularmente hablando cuando Yahvé dijo, yo soy el que soy. Esa interpretación fue bastante matizada por Filón y su método alegórico de interpretación. Pero sí, ciertamente, por ejemplo, hay un comentario que me gustaría leer rápidamente que dice así, la historia de la filosofía cristiana no comienza con un cristiano, sino con un judío, Filón de Alejandría, un anciano contemporáneo de San Pablo. Esto lo dice un erudito trinitario que se llama Harris. El libro está en Yo Soy, página número 33. El hermano Norris lo cita porque está hablando precisamente de Filón de Alejandría. Pero simplemente eso, hermano, que como usted dice, no, claramente hay que comprender el contexto donde vivió Filón, pero que no podemos negar que su método alegórico, su método de concepción y cómo el logo se relaciona con los seres humanos, resultó como un empujo, como un impulso, como un empujón, por decirlo así, para la cristología del trinitarianismo más adelante. Pero adelante, hermano. Listo, sí. Es importante eso porque al parecer Eusebio de Cesarea decía que Filón de Alejandría era uno de los cristianos o lo sugiere. Y yo particularmente diría que Justino Mártir empujó aún más allá de lo que hizo Filón de Alejandría y también Orígenes de Alejandría. Pero pienso también que es una mala interpretación de lo que pudo haber intentado Filón de Alejandría en su tiempo. Más que todo es porque él quería dar a conocer desde un punto de vista filosófico cómo el Dios de Israel, que es el único Dios, interactuaba con el mundo y se malinterpreta el hecho de que él diga que es de esa manera un segundo Dios. Como lo dice James Dunn, hay que comprender un poco más el contexto. Sin embargo, es importante porque digamos que son posturas que estaban en el momento en que el Nuevo Testamento fue concebido y que los apóstoles vivieron particularmente en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, como lo mencionaba nuestro hermano Francisco, aquí tenemos algunas citas particulares sobre la sabiduría. Aquí tenemos Proverbios 3:19, tenemos Ben Sirac 24:9, tenemos primer libro de Enoc 38:8, Proverbios 8 y Sabiduría 8, donde vemos claramente esta personificación de la sabiduría y cómo se veía particularmente en el Antiguo Testamento, que es Proverbios, en escritos del judaísmo del Segundo Templo, como lo es Sabiduría de Salomón, el primer libro de Enoch,
en esta antología del libro de Enoch, y también Ben Sira, que era un escrito que rondaba el mismo periodo de tiempo de Jesús anterior a esto y que fue escrito en hebreo. Entonces, es importante porque el Nuevo Testamento toma esta concepción teológica de aquel tiempo y partiendo también del hecho de la sabiduría, y es natural cuando vemos particularmente estos tres textos y cómo se relacionan. Entonces aquí tenemos sabiduría de Salomón, y a los dos lados tenemos dos textos que es Colosenses 1, en el capítulo 1, y Hebreos 1. Entonces vamos a encontrar varias similitudes. En este contexto dice que la sabiduría es particularmente algo que estos dos textos nos dicen que es la imagen de Dios, el reflejo de Dios, el reflejo de la luz eterna, y claramente está haciendo una personificación clara de la sabiduría. Entonces, para que ustedes los lean, y van a ver que hay varios conceptos que se asemejan por medio de quien se creó el universo, toda esta manera de tomar la sabiduría como un agente por el medio del cual Dios hace las cosas. Pero entonces, una vez más, tenemos la personificación al lado, y claramente tenemos a los lados el Nuevo Testamento utilizando este tipo de lenguaje que se usaba con la sabiduría, aplicándola ahora ¿a quién? A Cristo. Entonces es importante que lo tengamos presente porque es algo que vamos a ir desarrollando un poco a través de las siguientes diapositivas. ¿Qué nos dice James Didon? Esta opinión me parece interesante. Claramente hay cosas que de pronto yo no afirmaría, pero son conclusiones a las que llega un erudito que no es pentecostal unicitario. Dice: Jesús como tal no es la sabiduría, sino la sabiduría encarnada en hombre, expresaba alternativamente la plenitud de la deidad habitó corporalmente en él. Si la sabiduría es una forma de decir que Dios actuó sabiamente en lo que creó, entonces Jesús encarna esa misma sabiduría. Si la sabiduría es una forma de hablar del Dios invisible, entonces podemos decir que Jesús hizo visible al Dios invisible. Lo que los primeros teólogos cristianos se esforzaron por decir era nada menos que eso en un sentido real. Jesús es Dios en acción y en salida. Jesús trae la expresión visible y el mismo propósito y el carácter de Dios mismo. Entonces, a mí me sorprende particularmente estas afirmaciones de James Didon porque se acerca mucho a lo que nosotros podemos llegar a creer como pentecostales unicitarios, y ustedes pueden leerlo, ahí está la cita particular y de qué página proviene. Y James Didon era trinitario y era confesional trinitario, ¿listo? Entonces, para que de pronto no piensen que James Didon era pentecostal unicitario, pero vemos como erudito, estudioso del Nuevo Testamento, llega a conclusiones muy similares a las nuestras. Sin embargo, James Didon también tiene una particularidad. Él apunta a un tipo de binitarianismo y aquí es donde lo podemos ver. Al mismo tiempo dice: debemos notar que Juan no abandonó toda reserva sobre el tema. Jesús era el Hijo y no el Padre. Todavía era el Padre quien debía ser adorado, y esa es la conclusión que llega James Didon, que Jesús realmente no fue adorado, sino que el que tenía que ser adorado era el Padre. Dice entonces: incluso cuando la evidencia nos empuja hacia una respuesta positiva a nuestra pregunta de si Jesús era adorado, no debemos olvidar que el Evangelio de Juan es una elaboración particular de la teología del Logos de Israel, que es la sabiduría, y lo que estábamos hablando ahorita un poco de Filón, que Juan también se esforzó por mantener un equilibrio entre el pensamiento de Jesús como Dios y como no Dios Padre, verbo encarnado como revelación más definitiva de Dios. Entonces parece ser que James Didon, a pesar de lo que leímos de lo de la sabiduría, él concluye que realmente Jesús no es el Dios de Israel, no es Yahvé, no es el Padre. Y sin embargo, cuando ustedes ven la lógica de lo que dijo de la sabiduría y esta última parte, el verbo encarnado como la revelación más definitiva de Dios, realmente él no está siguiendo las conclusiones, no está siguiendo la lógica con la que él ha venido hablando tanto de la sabiduría como de Logos. Entonces él parte de la idea de que realmente el Hijo no es la encarnación de Dios el Padre, cosa que nosotros sí llegamos a esa conclusión
con las mismas ideas que James Didon puede llegar a tener. Simplemente vamos un poquito más allá. También tenemos el binitarianismo de Larry Hurtado. Ya les voy a explicar por qué es importante entrar digamos, en estos cristólogos que son tan importantes, esta triada que es James Didon, Larry Hurtado y Vaughan. Y me llama un poco esta cita la atención. Dice: Jesús no recibe su propio culto con sus propias ocasiones o días santos. La cena del Señor, por ejemplo, se llama así por referencia a Jesús, por supuesto, pero Él es el Señor de la cena por designación y afirmación de Dios. Los cristianos paulinos afirman que Jesús, como curios, es curios para la gloria de Dios Padre. Su adoración ciertamente está moldeada por la inclusión de Jesús, pero se ofrece categóricamente a Dios a través de Jesús. Hay dos figuras distinguibles, Dios y Jesús. Pero en la carta de Pablo en las cartas de Pablo hay una evidente preocupación por mantener la reverencia dada a Jesús como una extensión del culto a Dios. Cuando leemos One Lord y One God, One Lord de Larry Hurtado, él dice que el judaísmo siempre fue un monoteísmo estricto, sin embargo tiene una mutación en el culto y tiene un tipo de culto mutado que es binitario. Pero Larry Hurtado después dice que realmente no es que sea binitarismo, sino que es más que hay una diada. Entonces de pronto él se abstiene un poco después de decir que había un tipo de binitarianismo, pero entonces él le apunta hacia eso, hacia un desarrollo, hacia el trinitarismo. Y por aquí tenemos también a Richard Vaughan. Richard Vaughan dice: ahora podemos ver en este y otros pasajes del Nuevo Testamento donde el Cristo preexistente, se describe en términos correspondientes al lenguaje judío sobre el verbo y la sabiduría de Dios. No son los conceptos judíos sobre el verbo y la sabiduría de Dios los que motivan el desarrollo cristológico, dice él. El propósito de incluir a Jesús completamente en la identidad divina única, en la identidad única de Dios, tanto protológica como escatológicamente. El papel del verbo y la sabiduría era apropiado para tal propósito, ya que, como vimos en el capítulo 1 de ese libro, que está citado abajo, representa la forma judía de establecer formas de distinción entre la identidad divina única, especialmente en referencia a la tarea de la creación. Entonces aquí hay una particularidad. Richard Vaughan dice que hay algo que se llama la identidad divina, que Dios es creador de todo, que Él tiene un nombre personal, que tiene una interacción con un pueblo particular y que Jesús es incluido. Es decir, que tiene ahí un problema un tanto Richard Vaughan, porque realmente la identidad no le pertenece a Jesús sino a Dios, y Dios lo está incluyendo en esa identidad divina. Entonces él toma estos dos aspectos, que es lo protológico y lo escatológico, el escatón. Hay puntos donde él dice que Jesús es el Yahvé escatológico, y en ese punto particular yo estaría de acuerdo. En lo que no estaríamos nosotros de acuerdo como pentecostales unicitarios es que nosotros no incluimos a Jesús en la identidad divina. Para nosotros en Jesús está representada toda la identidad divina. Entonces estas son las posiciones de tres eruditos sobre la cristología. La invitación a los hermanos es que ahí abajo están las citas para que ustedes mismos vayan, cotejen y estudien un poquito más a profundidad lo que dicen estos eruditos, y hay cosas que uno puede sacarles provecho. Entonces, partiendo de ese punto, quisiera pasar entonces ya a la perspectiva pentecostal unicitaria y qué dicen nuestros eruditos. Hermano Mike. Sí, señor. Sí, fíjese, hermano, que a mí me parece muy interesante lo que dice Richard. Le comenté la vez anterior que estuve leyendo su libro, Monoteísmo y Cristología del Nuevo Testamento, y me parece muy interesante cómo está a un paso de declarar que Jesús es Yahvé, pero simplemente no da ese paso. Simplemente utiliza la verdad ambiguamente, que simplemente Jesús está incluido en la identidad divina. Pero es una cosa muy distinta decir que yo estoy incluido a que yo soy la identidad divina. Porque eso de incluir, de entender por lógica que es algo distinto a aquel que incluye. Entonces, claro, al final de cuentas, termina siendo un binitarianismo dentro de su cristología. Y de hecho,
a lo que mencionaba. De hecho, el hermano Norris también en su libro, en la página número 152 de su libro Yo Soy, critica duramente a Vaughan. Lo critica y dice, su cristología es binitaria y es muy ambiguo simplemente decir Jesús está en la identidad divina. No podemos negar que Jesús cumple funciones del siervo sufriente de Yahvé y que el Espíritu de Dios reposa sobre él y que ciertos pasajes mesiánicos se cumplen en Cristo. Eso es completamente lógico, pero también debemos declarar que en Jesús está plenamente toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios, sus atributos, su carácter, su naturaleza están presentes en Cristo. Ver a Cristo es ver a Dios en la única forma en que podemos verlo, hecho hombre. Entonces, Vaughan comete ese error cristológico de simplemente decir Jesús está en la identidad divina, a decir Jesús es la identidad divina. Pero sí, hermano, es muy interesante lo que dice Richard Vaughan, perdón, pero sí tiene una cristología un poco binitaria al final de cuentas. Y lo mismo pasa con James Didon de lo que yo mencionaba, o sea, él no se atreve a ir a las conclusiones o concluir lo que realmente él tiene ese hilo conductor de decir que no hay personas divinas y distintas y digamos que eso es a lo que quiero llegar con la perspectiva pentecostal unicitaria. Tengo aquí un fragmento de James Didon y por qué lo puse en esta perspectiva y ya vamos a responderle un poco. Hay algunos pasajes importantes para el monoteísmo cristológico o a estos cristólogos que estudian particularmente el monoteísmo de ese tiempo y qué relación tienen con la cristología. Sé que es una cita un tanto larga, pero ya les voy a decir por qué lo incluí en esa perspectiva pentecostal unicitaria y aquí vamos a apuntarle un poco. Dice, si Primera de Corintios 8:6, Colosenses 1, del versículo 15 al 20, y Hebreos 1:2, no deben interpretarse de manera simplista como atribuyendo preexistencia personal a Jesucristo, ni tampoco pueden reducirse estos pasajes a una mera doctrina de Jesús como un hombre inspirado por Dios. Entonces, pónganse en este, o les hago una pregunta a la audiencia. Si no debemos decir que Jesús o que se le debe atribuir de acuerdo a estos tres pasajes cristológicos preexistencia a Jesús, pero tampoco decimos que es simplemente un hombre inspirado por Dios, ¿qué posición se les viene a la cabeza que puede aparecer? Entonces, él sigue diciendo, nuevamente repetimos, el pensamiento no es sobre Jesús mismo como al principio, es decir, de una existencia personal diferente a Dios, a pesar de que nos parece el significado obvio del lenguaje usado en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, o Colosenses o Hebreos, sino de Jesús como el hombre en que se convirtió la sabiduría, no simplemente inspirado. Ojo, no estamos hablando de adopcionismo en la escritura, no estamos hablando de lo que posteriormente se llama filotrampismo o monarquianismo dinámico, sino que estamos hablando de que sino que llegó a ser, la sabiduría llegó a ser ese hombre. Quien abraza una cristología de la sabiduría, ojo, quien abraza esta cristología de la sabiduría no afirma que Cristo fuera un ser preexistente, pero tampoco afirma que Cristo fuera simplemente un hombre usado por Dios. Incluso de una manera culminante, afirma más bien que Cristo encarna plenamente la actividad creadora, creativa y salvadora de Dios, que Dios en su plenitud estaba en él. ¿A qué se les parece eso un poco? ¿A qué posición se les parece eso? Que representa y manifiesta todo lo que Dios es en su extensión a los hombres. Podemos expresar esto como la divinidad o incluso la deidad de Cristo, siempre y cuando entendamos lo que significa. La deidad es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es Dios extendiéndose y actuando en el mundo. Entonces, la deidad de Cristo es la deidad de la sabiduría encarnada. Es decir, reconocer la deidad de Cristo es reconocer que en Cristo Dios se manifestó su poder creador, su amor de Salvador, de manera plena y definitiva.
Pero para dejar claro este punto una última vez, otra vez él vuelve a acentuar esto. Una última vez, deberíamos usar el lenguaje de la iluminación en este punto si lo usamos apropiadamente, porque si bien podemos decir que la sabiduría divina se encarna en Cristo, eso no significa que la sabiduría fuera un ser divino o que Cristo mismo fuera preexistente con Dios, sino simplemente que Cristo fue y es la encarnación de la sabiduría divina, es decir, la encarnación culminante y definitiva del poder creativo y la preocupación salvadora de Dios. Y aquí dice James Didon, aquí vemos el origen de la doctrina de la encarnación. Entonces, ¿por qué lo pongo particularmente? Aquí James Didon está diciendo dos cosas. Primero, que no podemos decir que de acuerdo a estos pasajes donde pareciera ser que hay una preexistencia, que pareciera una interpretación obvia a la lectura rápida, que pasajes de preexistencia como 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, Colosenses 1, del 15 al 20 o Hebreos 2, no podemos concluir simplemente que es una existencia personal de Jesucristo, pero tampoco podemos llegar a la conclusión que Jesús es un hombre, un simple hombre, sino más bien que es la encarnación de la misma sabiduría de Dios y que la sabiduría de Dios no es más que Dios extendiéndose y actuando en el mundo. Entonces aquí tenemos que James Didon pareciera un poco pentecostal unicitario en sus conclusiones, ¿no? Respecto a la encarnación. Entonces, si uno sigue esa lógica de abrazar una cristología de la sabiduría encarnada, realmente la posición lógica y obvia va a ser lo que creen los pentecostales unicitarios de acuerdo a la lógica que nos está mostrando James Didon. Entonces, por aquí tenemos un erudito que se llama Marvin Sanguinetti, él es PhD, él es pentecostal unicitario y aquí hay una particularidad o una mención que quisiera hacer en este trabajo del hermano Marvin. Él dice, los pentecostales unicitarios no ven a Jesús como una persona dentro del ser de Dios y no ven distinciones preencarnativas entre Dios y Jesús en la cristología alta. Jesús no solamente comparte la identidad divina de Yahvé, como lo sugiere Vaughan, que era la crítica que estábamos haciendo ahorita, ni es, como dice Hurtado, la suma total de las tradiciones de la agencia divina que puede compararse con Metatrón, el arcángel del judaísmo, o con el Matá. Para los pentecostales unicitarios, Jesús es Yahvé. Cualquier distinción entre Dios y Jesús solo es probable en la encarnación. Por lo tanto, en el pensamiento unicitario, el alto monoteísmo y la alta cristología ven a Jesús cuya divinidad es una y la misma que la del Padre. Entonces, lo que no quiere concluir James Didon, lo está haciendo aquí Marvin Sanguinetti y lo hacemos nosotros como pentecostales unicitarios. Entonces, no es simplemente la incorporación de Jesús en la identidad divina ni la suma total de las agencias divinas como concluiría Larry Hurtado, y no es simplemente que la encarnación hace que haya una distinción personal que pareciera ser lo que sugiere James Didon, sino que es realmente Jesús y Jesús tiene esa misma identidad con el Padre. Aquí tenemos algo más y es que se acerca mucho nuestro hermano David Bernard a algunas conclusiones de las que tiene James Didon, pero lo que digo, él va un paso más allá y él tiene este texto Early High Christology in the Oneness Pentecostal Perspective, es del 2019, es algo un poquito más reciente. Él dice, la cuestión era si podíamos afirmar la deidad de Cristo dentro del contexto del monoteísmo estricto o si era necesario modificar el monoteísmo judío para dar cuenta de la inmanencia de Dios en Cristo. Parece haber una suposición académica de que el monoteísmo estricto requería una deidificación menor de Cristo, mientras que la deidificación total de Cristo requería una modificación del monoteísmo, es decir, que básicamente o modificamos totalmente el monoteísmo para llegar a un diteísmo o decimos que Cristo es un segundo ser inferior que no es totalmente Dios. Entonces pareciera ser que hay esas dos tendencias, pero esta suposición parece innecesaria, dice nuestro hermano David Bernard, cuando reformulamos las discusiones en términos de trascendencia e inmanencia. En el pensamiento judío, Dios era tanto trascendente como inmanente,
Comprender al Dios supremo de esta manera era característico del pensamiento hebreo, era algo normal. En contraste con el pensamiento helenístico prevalente, en efecto, porque para el platonismo, el neoplatonismo, utilizando esta vía negativa, esto que conocemos como un poco la teología apofática, de que Dios es inaccesible, de que está más allá del mundo. Para el helenista era impensable que Dios interactuara con el mundo, pero para el judío no. Dios era trascendente, pero Dios se acercaba. El judaísmo del segundo templo usó los términos como palabra, sabiduría, gloria, imagen de Dios, espíritu de Dios, para describir la inmanencia de Dios mientras preservaba la trascendencia de Dios. Significativamente el Nuevo Testamento aplica estos términos a Jesús. Expresan cómo el Dios trascendente se hizo inmanente en Cristo, al mismo tiempo que se exalta a Cristo. En otras palabras, Cristo es el Dios trascendente hecho inmanente. Este concepto de trascendencia e inmanencia divina explica la dobleza en el discurso del Nuevo Testamento sobre Dios y Jesús. Esto dice nuestro hermano David Bernard, y si nos damos cuenta es básicamente el mismo tipo de idea que tiene James Didon, pero el hermano va un poco más allá. Entonces, quisiera pasar a otro aspecto particular que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que es la venida de Yahvé. Aunque Christopher Barina Kaiser no es pentecostal unicitario, llega a una conclusión que en efecto apunta a nuestra posición. En su libro Viendo la gloria de Dios y las visiones curiocéntricas y el dilema de la cristología temprana. Dice, las discusiones actuales, particularmente aquellas entre los eruditos cristianos y judíos, generalmente se centran en la atención en las expectativas sobre la venida de un Mesías. Para la literatura del Antiguo Testamento y judaísmo del Segundo Templo, por otro lado, el enfoque escatológico predominante no era el Mesías, sino la venida de Yahvé, el Señor, Dios de Israel. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Quisiera poner aquí el libro de Enoch. Ven, el único y gran santo vendrá desde su morada. El Dios eterno andará sobre la tierra. Sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Eso está en el libro de Enoch, en el primer capítulo. Y Zacarías 14:5 y dice, y vendrá Yahvé, mi Dios, y con él todos los santos. Y aquí tenemos en Primera de Tesalonicenses 3:19 cómo los cristianos tienen esa idea de que viene Yahvé, y esto ya es más particularmente en la segunda venida, pero lo identifican claramente para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en la santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Claramente la identidad de Jesús es la misma identidad de Yahvé. Y Barina Kaiser nos dice, según nuestro escenario, los primeros discípulos tuvieron que elaborar sus recuerdos de Jesús utilizando 2 retratos distintos. Un retrato era el del hombre Jesús, recordado como un Hasid, un judío piadoso o siervo de Dios, que era visto como el portador de la palabra de Dios y el poder sanador. Y el segundo retrato era del Señor Yahvé, viniendo a tierra en forma antrópica gloriosa, ahora percibida en el rostro y la voz de Jesús. Anteriormente estas 2 imágenes siempre se habían distinguido muy claramente, pero fueron unidas de una manera sin precedentes por la identificación del Señor Jesús y la correspondiente confesión Curios Jesús. Entonces tenemos que Jesús en efecto es reconocido como el Mesías, pero en el judaísmo del Segundo Templo la esperanza era que viniera el Señor en gloria. Entonces tenemos las 2 figuras, el hombre Cristo Jesús, que vemos la encarnación, el hombre que vemos que sufre, pero encontramos que los discípulos vieran que en ese hombre estaba apareciendo o se apareció el Señor, como dice Barina Kaiser, en una forma antrópica, es decir, lo identificaron como Yahvé mismo viniendo. Y esto particularmente es importante porque es algo a lo que el pentecostalismo unicitario apunta. Entendemos que Dios se hizo carne, que es el único Dios que existe, que es el Padre, y entendemos que se hizo hombre y como hombre, sin embargo logramos encontrar que su identidad también está con Yahvé mismo o con el Padre mismo.
Entonces, teniendo en cuenta esto, también quisiera sugerir algunos textos. Hay un erudito que se llama David Cates. David Cates tiene 2 libros que es sobre los textos del Antiguo Testamento que se le aplican a Jesús directamente en el Nuevo, y cómo esto moldea un poco la idea de que realmente los primeros cristianos creían que Jesús era divino, particularmente no solamente divino, sino que se identificaba como Yahvé mismo. Entonces, esto dejando a un lado estas interpretaciones de personas que dicen que Jesús era un simple hombre. Entonces, hasta este punto, hermano Francisco, ¿tiene algún aporte que nos quiera hacer? Pues simplemente me encantó bastante su comentario en el aspecto de la identidad de Dios, hablando con Jesús, cómo esos textos que, hablando del libro del- de Tesalonicenses, cómo hace esos tres textos, perdón, paralelos, esos, de Primera Enoc, Zacarías y Tesalonicenses, cómo todo parafraseando, todo va hilado, como hay un mismo pensamiento en los textos, e inequívocamente aquel que viene es Yahvé, pero ahora los cristianos confiesan a Yahvé como su Señor Jesucristo. Y eso es Exacto. una parte sumamente importante. Hablando de la crítica textual del Nuevo Testamento, no meterme muy profundo ahí, pero nada más esto, hay un pasaje en el libro de Judas que dice, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos sacó de la tierra de Egipto. En los textos del Nuevo Testamento, especialmente la crítica textual que tenemos, la Reina Valera dice Curios, Señor, pero en los textos más confiables se lee sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos sacó de la tierra de Egipto. Si preguntamos a un judío quién nos sacó de la tierra de Egipto, indudablemente es Yahvé. Entonces, indudablemente está confesando Judas que Jesús, su medio hermano, era Yahvé mismo encarnado. Y esto es sumamente importante también. Pero ese es mi comentario, hermano. Es interesante porque, hermano Francisco, digamos, desde nuestra tradición estamos acostumbrados particularmente a mencionar textos como Romanos 9:5 o primera de Timoteo 3:16 para decir que la identidad de Jesús es Dios el Padre manifestándose en carne, pero cuando vemos estos paralelos, como usted bien lo explica, encontramos que hay una manera incluso más diciente cuando nos damos cuenta de eso, de quién era Jesús para los primeros cristianos. Y creo que el trabajo de David Capes en este aspecto es muy bueno, el cual lo recomiendo. Y tiene 2 trabajos. Uno es de Divine Christ, los textos del Antiguo Testamento aplicados a Jesús, y otro sobre Pablo, de cómo Pablo extrae estos textos del Antiguo Testamento y se los aplica particularmente a Jesús, y cómo es identificado como Yahvé mismo. Y también el trabajo de Christopher Barina Kaiser apunta hacia esa misma vía. Entonces, quisiera pasar un poco vamos a hablar de 2 pasajes particularmente de cristológicos, y quisiera hablar un poco de la exégesis de Juan 1 por parte del erudito Marvin Sanguinetti, de nuestro hermano Marvin Sanguinetti. Eh, Allá en su texto, esto es un texto muy reciente, me quedó mal la fecha porque es del 2023, ahí puse 2003, pero es del 2023, salió hace 2 años. Entonces él nos explica las tres posturas y la cuarta propuesta sobre Juan 1. Entonces dice, en consecuencia, dado que los pentecostales unicitarios, los cristólogos, que en este caso es James D. Dunn, Larry Hurtado y Vaughan, y los gramáticos del Nuevo Testamento coinciden que en Juan 1:1 distingue entre el hologos y el tonteón, en cierto sentido, y todos coinciden en la preexistencia del verbo. Entonces, estamos de acuerdo con los trinitarios, con los cristólogos, nosotros como unicitarios, que hay una diferencia entre el logos y entre Dios que está en Juan 1:1. Pero, ¿cuál es esa diferencia? Entonces el hermano dice, propongo el enfoque de estar en cómo y de qué manera preexistió el logos. Entonces él pone 3 posturas particulares. La primera es que ese logos es Dios el Hijo o el Hijo de Dios, distinto de Dios Padre, que es particularmente la postura que tienen los trinitarios, o como Dios Verbo, distinto de Dios Padre. Y la tercera es como el logos en la mente de Dios,
y como el logos en la mente de Dios. Los cristólogos, que son trinitarios clásicos, comparten la primera y la segunda, que es la A y la B, es decir, la preexistencia del logos con Dios de una forma distinta. Y los pentecostales unicitarios, principalmente la sexta, es decir, que el logos es la mente de Dios, es decir, que algunos teólogos y unicitarios se van a encontrar con esta posición. Creo que el mayor exponente en este punto o de esa manera de pensar de que el logos allá en Juan 1.1 es la mente de Dios, es nuestro hermano David Bernard. Sin embargo, nuestro hermano Marvin Sanguinetti va a ir un poco más allá y dice: mi examen de la evidencia exegética e histórica sugiere una cuarta posición en la que el logos preexiste como la autorrevelación y autorreflexión de Yahvé, sin necesitar una bifurcación vista en la A y en la B, es decir, dos personas distintas. Y así se evita la conclusión rígida de C, es decir, que simplemente es la mente de Dios. Dice: argumentaré que el logos de es a la vez un circunloquio judío y la autorrevelación de una deidad singular llamada Yahvé en el prólogo. Entonces, esto es, digamos, un poco una crítica que hace el hermano Marvin Sanguinetti a todas las posiciones, incluso critica un poco la posición que puede llegar a tener un pentecostal unicitario, y él menciona algo muy, muy importante en su exégesis antes de llegar a este punto. Allá en la página 205, él nos dice que, por ejemplo, lo que es James Didon, él se extiende bastante en la exégesis, o bueno, no tanto en la exégesis del texto de Juan 1, pero parte de esa idea para hablar de la encarnación y parte de una idea histórica, cómo esto se incluye a nivel histórico. Pero entonces deja de lado un poco esta exégesis y la hermenéutica para interpretar el texto, cosa que tenemos otro punto hacia este lado, en contraposición a esto, o no tanto como en contraposición, sino que se abandona un poco esto a nivel histórico y se hace una plena exégesis apologética, que está el hermano, él pone al hermano Norris y al hermano Bora, que son también pentecostales unicitarios, que desconocen un poco esta fuente histórica, sino que son más de forma apologética y de pronto no se centran en darle un tema más académico a la exégesis. Entonces él va un poquito más allá y él intenta tanto a lo histórico como también tomar esta exégesis y unir la cosa que no hace James Dean, ni el hermano Norris, ni el hermano Horas, sino que el hermano quiere ir un poco más allá a esa exégesis de Juan 1. Entonces, tenemos por acá lo siguiente: él está criticando o más bien desarrollando algunas ideas que habían o que hay de algunos eruditos. Entonces, de entre estos eruditos, hay un erudito que se llama Murray Harris, tiene un texto que se llama Jesús as God o Jesús como Dios, y también a Daniel Wallace. Como sabemos, Daniel Wallace es alguien que sabe muchísimo de gramática. Sin embargo, Wallace encontramos que da las posibilidades de que nosotros podamos llegar a conclusiones desde un punto de vista pentecostal unicitario, pero él concluye que Jesús no es la misma persona, o que Logos no es la misma persona que Dios, sino que comparten la divinidad. Pero realmente esa conclusión a la que llega Wallace no es algo de la sintaxis, no es algo, sino simplemente es una presuposición teológica que tiene Wallace. Y lo mismo pasa con Murray Harris. Nuestro hermano Marvin critica un poco a Murray Harris, porque Murray Harris lo que dice es que simplemente, como hay una distinción entre padre e hijo al curso del Evangelio de Juan, eso se tiene que también poner en el prólogo particularmente, pero él está haciendo particularmente, hay una eisegesis, lo que hace Harris. Entonces nuestro hermano Marvin hace una comparativa entre el verbo y la menra judía, y él parte de este texto o de las ideas de John Ronin, que escribió este texto llamado The Jewish Targum and John's Logos Theology. Entonces, ¿qué dice nuestro hermano Marvin? Dice que John Ronin se resiste a extender su afirmación de la postura de Harris sobre que el logos en Juan 1, en la sección A, B y C, hace referencia al Hijo.
realmente no está haciendo referencia al Hijo. Ronin lo llama la Menra y como tal sostiene que está influido en los Targums judíos. Entonces, para aquel que de pronto no tiene alguna idea de que sean los Targums, viene de la palabra aramea traducir, y es que en las sinagogas normalmente lo que hacían era, como la gente en el tiempo de Jesús y posterior a esto, algunas personas no hablaban hebreo, sino arameo cuando vienen del exilio, y era la lengua común, popular en Israel de ese tiempo, en Palestina también del tiempo posterior. Entonces lo que hacían los Targums era traducir y en vez de poner la palabra en Yahvé o el nombre de Yahvé ponían la menra del Señor o lo cambiaban un poco. Entonces cuando usted lee los Targums respecto, por ejemplo, en Génesis 1 aparece en el principio la menra de Yahvé creó los cielos y la tierra. Entonces le agregan un poco esto y hace parte de esa idea midrásica, es reinterpretación que tenía el judío de aquel tiempo. Entonces, eso es la menra y John Ronin, contrario a Harris, presenta al menos 4 puntos de vista extraídos de de la literatura sobre el prólogo. Las 3 primeras propuestas por Ronin no son contrarias a la opinión definida aquí. De cierto, afirma la idea de que el logos es la autorrevelación de Yahvé, un circunloquio para la revelación, nada más, un circunloquio. Dice Harris que la menra, que menra sea un circunloquio para Dios debería contar a favor en lugar en contra de la idea de que Juan comienza su prólogo diciendo el verbo era Dios. Pero entonces Harris quiere básicamente poner en el principio era el Padre en el principio era el Hijo, perdón, y el Hijo era con el Padre. Y ese Hijo era divino. Eso es lo que quiere hacer Harris. Y muchas veces los trinitarios quieren poner la palabra Hijo y Padre al inicio del prólogo cuando realmente el escritor no está queriendo hacer eso. Si no, él lo hubiera hecho. Simplemente el escritor de Juan hubiera empezado su evangelio y su prólogo de esa manera. Él tenía los recursos para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. Entonces aquí Ronin, dice nuestro hermano Marvin, cita particularmente, dice, en términos lingüísticos, las mismas palabras, su palabra implica cierta distinción entre Dios y su palabra, aunque conceptualmente dicha palabra, es decir, el logos, es algo así como una proyección de Dios mismo en la creación, no una segunda persona. Y mire lo que dice John Ronin sobre la menra y el logos. Si bien esta relación targúmica entre Dios y su palabra no se desarrolla ni de cerca con la relación entre padre e hijo, que son personas distintas. En ambos casos, la palabra de Dios y sin embargo, hasta cierto punto, distinta de Dios. Y la autorrevelación de una deidad singular llamada Yahvé en el prólogo. Es decir, que básicamente lo que tenemos de Juan 1.1 no es la afirmación de dos personas divinas, sino simplemente que Juan está extrayendo de las ideas que habían alrededor y partiendo de lo que hablábamos de la sabiduría antes, de estas personificaciones. Es decir, si un judío del tiempo de Juan hubiera leído Juan 1.1, Juan 1 hasta antes del 14 al 13, excluyendo de pronto la parte de Juan el Bautista, le hubiera sido algo normal, algo recurrente, algo que ellos encontraban en Sabiduría de Salomón, en Ben Sirac, en Proverbios 8. Sin embargo, claramente un judío ya no estaría de acuerdo con la parte de Juan 14, ¿no? Ya que el verbo se hizo carne. Esto ya de pronto para un judío no lo podría compartir, pero relacionándolo con la menra de los Targums judíos, realmente no hay una diferencia sustancial, sino como lo dice Ronin, es una proyección de Dios mismo en la creación, la autorrevelación de una sola deidad singular llamada Yahvé. Y eso pasa también particularmente en el prólogo de Juan. Entonces, nuestro hermano Marvin Sanguinetti nos dice lo siguiente: la ausencia del Hijo en los textos del Antiguo Testamento fuera las fuentes del Segundo Templo, aparte de las tradiciones de la agencia divina que se ven en Hurtado,
y la ausencia del lenguaje del Hijo en Juan 1:1 hasta el 14 indican, en contraposición a Harris, es decir, que es trinitario, que quiere poner al Hijo al inicio, que no hay evidencia primaria de que el Hijo preexiste en las cláusulas 2a y b de Juan 1:1, más bien es indicativo de la presencia del verbo preexistente. El corolario lógico que se extiende aquí es que el Hijo en lo que el Logos se convirtió, es decir, el Hijo llegó a ser, o el Logos llegó a ser el Hijo. Una lectura retrospectiva parece improbable, es decir, poner al Hijo al inicio de la creación. El Logos es el Logos quien preexiste y se encarna como en o el Hijo. En este sentido, el Logos no es una persona distinta de Dios, sino un circunloquio preexistente para Dios. Esta postura, aunque es similar a la de los pentecostales unicitarios, es decir, a la de la mente, decir que es una mente, difiere en que el Logos no es simplemente la mente o el intelecto de Dios, sino la autorrevelación de Dios. El Logos es como se ve a Dios a sí mismo al actuar en el mundo. Esto no es muy diferente de pronto a la visión de Filón sobre el Logos. Sin duda, por ejemplo, James Didon rechaza la posición pentecostal unicitaria porque si Cristo es el Logos, es decir, Teos, y no Logos, el Hijo y no el Padre, entonces se descarta la opción modalista, es decir, un Dios que se manifestó como el Hijo. La definición de Dom del modalismo parece más algo de su presuposición más que algo teológico, es decir, que lo que está diciendo nuestro hermano Marvin Sanguinetti es que simplemente es empujar un poco más allá la posición que tiene James Didon, y cuando es más, cuando tomamos esta posición de la Minra, encontramos que simplemente es un circunloquio, una forma de hablar de Dios, del Logos, que el Logos es la autorrevelación de Dios en el mundo, y usted podríamos apelar incluso a las manifestaciones o a lo que nosotros denominamos las teofanías del Antiguo Testamento, y cuando el profeta decía, vino palabra de Dios a mí, y parece ser que allá en Samuel esa palabra se pone en pie, tiene algunas aplicaciones antropomórficas también, entonces es natural que esta autorrevelación de Dios, como se ve él a sí mismo entrando en la creación, como lo veían los judíos con la Menra, llegó a ser un hombre. Y James Didon no es capaz o no quiso llegar a la conclusión porque eso lo empujaba hacia el modalismo. De hecho, es interesante que Crispin Fleischer tiene por ahí un libro que se llama Jesus Monotheism, critica también a James Didon, porque James Didon critica a Richard Vaughan de que Vaughan se acerca mucho al modalismo, pero cuando uno lee las posiciones de James Didon, él se acerca mucho más a lo que se denomina como modalismo. Entonces, esto es un poco del circunloquio de la relación que tiene la palabra con la Menra en Juan 1, en todo el prólogo, y cómo este lenguaje de la personificación es tan vívido en Juan que llega a un punto donde esta palabra se encarna, que no es un Dios diferente, que no es una segunda persona diferente, simplemente es el contexto de lo que ya habíamos hablado de las personificaciones, y cuando lo traemos con este concepto también de la Menra, simplemente es el circunloquio de la forma de hablar de la autorrevelación de una única deidad, que es Yahvé. Entonces, estas son algunas de las conclusiones a las que llega nuestro hermano Marvin Sanguinetti en su libro más reciente, Patterns of Christological Categorization, Oneness Pentecostalism and the Renewal of the Jewish and Christian Monotheism. Entonces, se los recomiendo mucho, particularmente a los pentecostales unicitarios y en general. Él hace básicamente una taxonomía de las posiciones cristológicas que ya hemos venido hablando. También estudia un poco lo que son los capadocios, y también entonces particularmente hace exégesis de algunos textos como esto de Juan 1:1. Quisiera yo extenderme un poco más de las cosas que dice nuestro hermano Marvin, pero pues por temas de tiempo no me extenderé mucho más allá de lo que acabamos de hablar. Y ahorita vamos a hablar más de una exégesis de Hebreos por parte de otros dos eruditos pentecostales unicitarios, que ya sería esta parte de Hebreos. Hasta este punto, hermano Francisco, ¿tiene algo que aportarnos, alguna opinión particularmente de esto de la exégesis de Juan 1?
Ya, ok. Pues honestamente no tengo nada que añadir. Creo que está perfectamente explicado. Lo único que tengo que decir que, hablando del término de circunloquio o circunlocación, y hablando cómo los judíos entendían el logos César Vidal, en su libro Los primeros cristianos, precisamente habla de eso. César Vidal dice que los primeros cristianos interpretaron Juan 1.1 como la menra de Dios y no como una persona distinta de Dios. El propio trinitario, el doctor César Vidal, en su libro de la historia de la iglesia, que se llama Una historia de cristianismo, historia, no me acuerdo el título que sigue, pero ese libro donde el doctor César Vidal menciona precisamente que estos cristianos del primer siglo interpretaron Juan 1.1 como la mentalidad de Dios, como la voluntad de Dios, como la palabra de Dios. Entonces, pues nada más hacer ese pequeño comentario y como bien usted decía, antes de ir cerrando este video para no ser tan largo, que los hermanos de igual manera que como ha aconsejado el hermano Mike, puedan seguir estudiando, puedan seguir indagando, puedan seguir conociendo y compartir este video para que más hermanos también sean edificados en este punto. Entonces, vamos hermano, adelante. Listo, entonces quisiera pasar a esta última partecita, que es la exégesis de hebreo por parte de nuestro hermano Bickley y Painter. Ambos son académicos. Esto está, lo extraje del Handbook of the General Epistles and Revelations. Son comentarios sobre las epístolas. Los que acaba de mencionar, ¿son trinitarios o son unicitarios? No, ambos son unicitarios. Ah, ok. Ambos son unicitarios. Entonces, cuando usted va a Hebreos 1, y va a encontrar particularidades donde realmente se exalta. Hebreos tiene las siguientes particularidades, que es una epístola que me gusta muchísimo, la he estudiado, y parte de la idea de una idea interpretativa, una idea hermenéutica que tenían los judíos de aquel tiempo. Hay algo que se llaman los 7 midot, que son de Hillel, de un maestro, de un rabino que es anterior a Jesús. Conocemos de pronto alguna disputa que hay entre Hillel y Shammai, que son muy conocidos, que vienen de allá o sabemos información particularmente desde el Talmud, pero son anteriores a Jesús. Entonces, Hillel tenía siete formas o 7 maneras de poder interpretar la escritura haciendo hermenéutica, y la primera de ellas se llama Kal Vajomer, de pasar de lo ligero a lo pesado. Y Jesús mismo utiliza esta misma metodología con cuando tiene disputa con los fariseos. Entonces Jesús estaba muy preparado en estas cosas interpretativas, y podemos, un ejemplo así supremamente rápido, es decir, si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de ustedes? Es decir, si las aves que son lo más pequeño, ¿cuánto más ustedes? Dios va a tener más cuidado de ustedes. Entonces, cuando analizamos el libro de Hebreos, y Hebreos se construye a partir de esa idea del Calva Homer, de pasar de lo ligero a lo pesado. Entonces, Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Aarón. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al sumo sacerdote. Entonces, esa es la idea que hay ahí. Entonces, cuando entramos en temas de la encarnación, encontramos esto particularmente que nos dicen nuestros hermanos en su comentario. En esencia, la encarnación alteró nuestra comprensión de Dios. En tiempos pasados, Él había hablado desde lo alto, desde el Sinaí, a través del profeta Moisés, pero cuando habló a través de su condición de hijo, vimos a nuestro Padre como hijo. Lo vimos un tanto vulnerable, dice él, capaz de sufrir, llorar y esperar. Lo que vimos en Cristo no fue a Dios fuera de carácter. La encarnación de Dios, la encarnación fue Dios en carácter. La humanidad de Cristo no ocultó el carácter de Dios, lo reveló. Cuando Jesús lloró, no traicionó
debilidad carnal. La encarnación le dio a Dios un cuerpo capaz de sufrir dolores corporales únicos, pero hay dolores que trascienden el cuerpo. Jesús lloró no porque tuviera lágrimas físicas, lloró porque Dios siempre había llorado, dice el hermano. Dice, cuando vemos al Hijo de Dios, vemos a Dios no en su forma menos auténtica, sino su forma más auténtica. La carne de Dios no era un velo que oculta la esencia de Dios. En cambio, la carne encarnada de Dios era una ventana a través de la cual podemos verlo con claridad. La carne de Dios no revela su lado más débil ni su mejor lado, ni en realidad ningún lado de Dios. La encarnación nos mostró el yo más completo de Dios. Entonces, me llama particularmente esa forma de hablar de ellos y cómo vemos a nuestro Padre ahora como hijo, ¿no? Claramente empujando un poco las conclusiones que yo les decía que a las que James Didon no es capaz de llegar. Entonces, aquí nuestros hermanos hablan ya sobre el Hijo y la sabiduría, que era lo que ya habíamos hablado con anterioridad. Dice, sin embargo, donde el autor de la sabiduría de Salomón posiciona a Sofía, es decir, la sabiduría, como el resplandor apaugasma de la luz de Dios y la imagen e icón de su bondad, el autor de Hebreos sustituyó hijo en lugar de sabiduría. El hijo es el apaugasma. Entonces, aquí hay algo particular que quisiera mencionar. La palabra apaugasma, el resplandor, es una palabra apats legomenon, es decir, que tiene solamente una ocurrencia en la escritura y aparece en Sabiduría de Salomón. Así que hay un paralelo teológico entre ambos escritos. Entonces, es el resplandor, el apaugasma de la gloria de Dios y la imagen expresa del carácter de la persona de Dios o de la hipóstasis de Dios. Entonces, aquí resaltando algo supremamente rápido, no me demoro en esto, ahí se utiliza la palabra hipóstasis y de hecho particularmente Hebreos, en Hebreos 1.3, tuvo que haber funcionado perfectamente bien a la tradición mía hipostática o los que creían que Dios era una sola hipóstasis hacia allá en el siglo III y siglo IV, que claramente es identificado con el modalismo monarquiano, con el denominado monarquianismo modalista. Entonces, volviendo aquí un poco, como vemos ahora en adelante, sin embargo, la sustitución no fue una simple sustitución. Lo que el autor de la sabiduría de Salomón dijo que era cierto de la sabiduría, el autor de Hebreos dijo que era cierto del Hijo. En otros lugares el Nuevo Testamento da testimonio de una identificación similar. Pablo dijo que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces lo que decía James Didon, el que abraza esta teología o esta cristología de la sabiduría, pues llega a estas conclusiones que estamos llegando, no solamente yo, sino pues nuestros hermanos en este escrito. Y me llama particularmente esto, la atención, que es lo mismo que dice James Didon y esas son las conclusiones que llegamos nosotros identificando al Cristo o al Hijo con el Padre mismo. Dice, en ambos casos el autor de Hebreos tomó una fórmula anterior que describía la relación de Dios con la sabiduría y la usó para enfatizar la relación del Hijo con Dios. No es la de seres separados, no de personas divinas, sino hacer visible lo invisible. Así como el carácter Z traduce el sonido invisible Z en la página para los lectores para hacerlo visible y reconocible. Así el Hijo traduce al Dios invisible en el mundo para hacerlo visible, conocible para los seres humanos. Entonces, a este punto quisiera llegar o hacer algunas conclusiones rápidamente. Entonces tenemos que hay un monoteísmo estricto del judaísmo del segundo templo. Claro que hay figuras como ángeles exaltados, patriarcas exaltados que tienen funciones mediadoras, pero también tenemos personificaciones de los atributos de Dios. Jesús particularmente, como lo dice James Didon, es la encarnación de la sabiduría o de la palabra de Dios. Y partiendo desde nuestro punto pentecostal unicitario, como lo dice nuestro hermano David Bernard, Cristo es el Dios trascendente hecho inmanado. El Padre, que siempre ha sido Padre o Dios, llegó a ser el Hijo de Dios. O como lo expresaría nuestro hermano Marvin Sanguinetti, que básicamente Cristo o el Logos, la sabiduría de Dios,
la menra de Dios, ese circunloquio, llegó a ser un hombre, y es cuando existe esa diferenciación entre el Padre y el Hijo, y no antes de la encarnación. Y aquí nuestros hermanos, apuntando también a esto que hemos venido hablando de esta cristología de la sabiduría, es básicamente que el Hijo traduce al Dios invisible, para apelar un poco a las palabras que dijo Ignacio de Antioquía, ¿no? Permanece en el invisible que se hizo visible por amor a nosotros. Entonces ahí encontramos que si nosotros hacemos una exégesis de estos pasajes cristológicos, vamos a encontrar estas particularidades, y cómo desde una postura pentecostal unicitaria podemos poner sobre la mesa a nivel académico y analizar estas cosas y llegar a conclusiones que de pronto, aunque pareciera, Richard Vaughan apuntaba a eso, y no llega a su totalidad, porque incluye a Jesús en esa identidad divina y apuntando un tanto más a una teología trinitaria. Y James Didon, que de pronto no es muy consecuente con las afirmaciones que viene haciendo de la sabiduría, y dice que Jesús o que el Hijo no es la encarnación del Padre, a la conclusión que nosotros sí llegamos. Entonces, estas son algunas de las cosas que tenemos desde nuestra postura. Hay eruditos pentecostales unicitarios que no nos digan lo contrario, sí tenemos teólogos, y aquí particularmente hay algunos de los que mencionamos. Me queda faltando un poco la mención de nuestro hermano Norris, pero para no hacerlo un poquito más extenso, hasta este punto quisiera llegar, hermano Francisco. No sé de pronto qué opiniones le surjan y qué conclusiones llega usted. La parte más importante para conocer a Dios, de Dios en Cristo Jesús, es comprender una correcta cristología. Hemos destacado a lo largo de este estudio cómo las distintas posiciones de diferentes eruditos especializados en cristología, aunque empiezan bien, terminan mal, porque nunca declaran abiertamente que Jesús es Yahvé. Y sabe, yo pienso, hermano, que su tradición teológica, su costumbre teológica y su convicción como cristianos no les permite hacer esa afirmación al final de cuentas. Es como aquella persona que sabe que tiene diabetes, es como una analogía nada más. Yo pienso que esa teología de los cristólogos de Vaughan y de todos los que hemos mencionado es como una persona que tiene diabetes, que sabe bien que si continúa comiendo, no sé, cosas azucaradas, pues al final de cuentas le dañará el cuerpo. Bueno, trayendo una analogía más o menos lo siguiente. Yo creo que ellos son conscientes de que si siguen escarbando llegarán plenamente a una posición pentecostal unicitaria. Esa es la conclusión lógica que se debe deducir de todo esto. Pero no sé qué los impide declarar abiertamente que Jesús es Yahvé. Reitero, puedo hacer una especulación simplemente diciendo que su tradición teológica, su conciencia como cristianos, tal vez, no sé, su padre, de su padre, de su padre, fueron pastores trinitarios, bautistas, metodistas, anglicanos, no sé, etcétera. Y bueno, él creyó en la Trinidad, mi madre creyó en la Trinidad, mi abuelo creyó en la Trinidad, mi hijo creyó en la Trinidad, yo creo en la Trinidad, entonces, pues sigo creyendo en la Trinidad. Porque cuando yo empecé a leer a Vaughan, decía yo, tarde o temprano va a decir que Jesús es Yahvé. Pero al final de cuentas me topé con una declaración simplista. Jesús está en la identidad divina. Muy binitario su declaración. Pero yo creo que es importante como cristianos unicitarios conocer esto. Estos dos eruditos que mencionó, hermano, unicitarios que le pregunté, yo no lo sabía. Y sabe, algo que me pasa a mí particularmente, debo confesar a los hermanos, lamentablemente, a veces por no saber inglés se pierde una de buena literatura para investigar. Y yo honestamente no sé inglés. Entonces, imagínense, hermano, que aquellos hermanos que sí saben inglés, cuánta ventaja tienen para comprar buenos libros, ya sea en PDF o ya sea, no sé, de manera física, de cristología, de teología de ellos, hablando de habla inglesa, trayendo a la calle estudiando, eso es maravilloso. Concluyo diciendo, hermano, que ha sido una exposición convincente, ha sido una exposición teológica, histórica, bíblica, lógica, buenos argumentos. Entonces, tratar de animar a los hermanos a seguir estudiando, indagando, si saben inglés mucho mejor, y si no, hay buenos libros también en español. Por ejemplo, yo recomiendo dos, El Dios de los Dos Testamentos
y Yo soy una teología pentecostal unicitaria. Creo que esos dos libros son buenísimos también para comenzar en este aspecto, aunque no indagan todo lo especializado que habló el hermano Mike de Bauhan y todo eso, aunque sí lo cita el hermano Norris, pero sí, hermano, hay que seguir adelante. Listo, hermano Francisco. Bueno, gracias a su merced por el espacio y pues no, espero que sea de edificación para los hermanos que ven, incluso si hay una persona trinitaria que llega a verlo, pues que indague, que vea que nuestra posición tiene lógica a partir de la exégesis realmente y que a pesar de que hay eruditos confesionales trinitarios como lo era James D. Dunn, realmente llega a conclusiones que nosotros las empujamos. ¿Por qué? Porque las vemos en la escritura. Y aquí tenemos también eruditos pentecostales unicitarios. David Bernard es doctor, también nuestro hermano Marvin Sanguinetti y nuestro hermano Jeffrey y también Brickley y también Painter son personas académicas. Estamos hablando de personas académicas, no solamente apologética, literatura apologética, esto ya es literatura académica y tenemos ya esa capacidad, ya los hermanos están incursionando en esto. Entonces mi invitación es que vayamos más allá y ocupemos estos espacios. Y gracias, hermano, gracias por el espacio, Dios le bendiga. Y bueno, sí, sería hasta este punto. Ok, mis hermanos, pues me despido de cada uno de los que están, perdón, de los que van a escuchar posteriormente. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cuídense mucho, mis amados hermanos, y continuamos aquí firmes en el Señor. Igual, hermano Mike, muchas gracias por su valioso tiempo. Dios les bendiga.